ley de leyes, la Constitución. Casi 3 años antes había nacido la clave, testigo histórico, gracias a ustedes que tanto la siguieron, de aquel y otros acontecimientos decisivos. En su 20º aniversario, este Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados nos acoge precisamente no para repetir, sino para reconsiderar lo que significó aquel momento y sus consecuencias. La clave. A continuación. 20 años de Constitución. Televisión Española. Luego he vivido todos. No, no se me pasa ni una. Buenas noches, señoras y señores. Hoy hace 22 años, me parece, que nacía la clave, y hace 20 que hacíamos un primer debate de la clave sobre
La Constitución. Estábamos en su plena elaboración, que tuvo su aquel. No se crean que ahora cuando se habla de la Constitución se puede hablar alegremente. Tuvo su aquel, como seguro que van ustedes a saber esta noche. Para los habituales de la clave de entonces, que son esos forofos que todavía nos escriben, no hay que explicar mucho de este programa. Las únicas variantes son que por ser un programa único y especial, primero se emite en primera cadena, no en la segunda que es habitual de ustedes y mía, es decir, de este programa, cuando lo era. La segunda cuestión es que no ha tenido película, pero ha tenido un informe semanal especial, no hecho por nosotros, hecho por los servicios informativos de televisión, sobre el que naturalmente los participantes en este coloquio pueden hablar, y sobre todo que es una clave única, es decir, que no tendrá continuación. En cambio, para los que no sean habituales del programa, para los niños de entonces, para los jóvenes de ahora, para muchos que todavía me dicen que ellos veían la clave, a mí siempre me da un poco la risa, yo digo, será porque te obligaban en casa, porque no creo que fuera el programa más ameno para un niño de 12 a 14 años, pero por lo visto hubo una época en que eso sí se llevaba a ver la clave. Y para ellos hay que decirles que ya han estado ustedes viendo los teléfonos en pantalla. A partir de este momento, ya antes incluso, desde que han aparecido en pantalla, ahora los tienen ustedes ahí, a partir de este momento, digo, pueden ustedes ir llamando y José Luis Marino y nuestro equipo de redactores se encargará de ir introduciendo las preguntas dentro de una hora aproximadamente. Yo estoy muy contento, de verdad, se lo he dicho a ellos ahora fuera del micrófono, lo digo ahora, de estar aquí con estos señores que para mí son independientemente, y para ustedes, independientemente de lo conocidos que son por la vía política, unos les serán más cercanos, otros más lejanos, unos más simpáticos, otros más antipáticos, pero independientemente de ello, pues hemos vivido todos, y yo con ellos de otra manera, que no soy político, o por lo menos no estoy en la política, horas, bastantes horas, agradables, desagradables y todo. Por hablar de los 6 que están hoy aquí, por cierto, y no quiero olvidarme que estamos en el llamado Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de Diputados, que es una de sus salas más conocidas, históricamente hablando también, que habitualmente en el medio, ahí donde ahora ustedes ven un vacío, normalmente hay una mesa que dicen que le regaló la zarina Isabel II, una mesa preciosa que hemos tenido que quitar para disponer de espacio y tiro de cámara que decimos. Pues todos los que estamos aquí, digo, hemos vivido horas de todo tipo, juntos o separados, lejanos o cercanos, pero muy variadas, y vamos a hacer un poco pues aquello de la batalla del abuelito, ¿no? O de la guerra de papá, pero en serio, muy en serio. Por decir algo que tengan en común, independientemente de estar en la vida política todos ellos, nos ha salido por casualidad, pero hay que decirlo, aquí hay 2 ponentes de la reforma política del antiguo régimen, uno de la ley de reforma política, que fue lo que dio paso después a lo otro, y otro ponente propiamente de la Constitución. Hay 2 vicepresidentes de gobierno, en un tiempo uno más largo que otro, pero 2 vicepresidentes de gobierno, y hay 2 líderes políticos. La verdad es que no fue buscado así, pero ha salido así, y es curioso que por parejas tienen alguna concomitancia. Y hemos sido recibidos naturalmente por el presidente de las Cortes, que ha dado todas las facilidades, incluso estaba aquí hasta hace un momento y se nos ha escapado. Se nos ha escapado porque él mismo me decía, hace un momento me dice, yo quiero que haya el mismo espíritu que hubo en la clave y no quiero que dé una impresión de protocolo el asunto, aun dentro de la seriedad que tiene lógicamente esta casa, que es la casa, y es lo último que quería decir, que representa a ustedes, a todos los españoles, representa la soberanía nacional. Por lo tanto, es un honor que por única vez probablemente se haga la clave desde aquí. Y dicho esto, no les voy a contar todos los títulos que tienen estos señores que están aquí delante, porque no acabaríamos. Ustedes los conocen a todos. Santiago Carrillo, buenas noches, que entonces en aquel tiempo era secretario general del Partido Comunista. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Alfonso Guerra, que en aquel momento todavía no estaba en el gobierno cuando nació la clave, ni mucho menos, ni cuando nació la Constitución. Estaba dando guerra ya, haciéndonos su apellido en esta casa. Concretamente, respecto a la Constitución, yo creo que dando paz, mucha paz. Gabriel Cisneros, lo que yo quiero decir un poquito más solo por una razón, porque aunque ya todo el mundo lo conoce por su vida política, yo siempre me acuerdo de él primero porque es un compañero de facultad, pero sobre todo
porque un tiempo dado fue un rival fuerte en el mundo del periodismo. Era uno de los grandes comentaristas políticos que hubo antes de entrar de lleno totalmente en la política. Gabriel Cisneros fue precisamente ponente de esa Constitución. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Gabriela. Pablo Castellano, que entonces estaba en el PSOE, hoy es un líder del PASOK, y por lo tanto miembro además de la dirección de Izquierda Unida. Así es. Luego les contaré que también le gusta últimamente navegar mucho por ahí, procura distenderse de la política con eso. Rodolfo Martín Villa, que es uno de los que siempre decían sus adversarios, es que está siempre en la política, siempre está en coche oficial. Y es verdad A veces que Rodolfo se exagera. Se exagera, ¿verdad? No, pero tienen razón, esencialmente tienen razón. Efectivamente, Martín Villa es uno de los políticos, por lo menos más extensos, ¿verdad, Martín Villa? Más extensos, digo, en la vida, en la biografía, ¿no? Ha sido ministro de diferentes cosas, pero además ministro en momentos muy decisivos. No solo fue probablemente el último ministro de los antiguos sindicatos, sino que fue el ministro primero del Interior, con el rey, Adolfo Suárez también, hasta el punto de que a él le perteneció, o durante su mandato fue cuando se produjo el cambio del ministro de la Gobernación a ministro del Interior. No sé si acerté en el cambio del título, pero en todo caso es verdad. Y todavía después sería ministro de Administración Territorial, creo que era. Digo que creo que era porque ese ministerio ha cambiado de título varias veces. Ahora, entonces, Administración Territorial. Y Miguel Primo de Rivera, que fue un hombre que muchos no se le perdonaron, otros se lo han agradecido muchísimo, porque fue ese hombre precisamente que jugó un papel decisivo en aquella ley para la reforma política e incluso tenía todos los cargos posibles del régimen anterior, pero fue uno de los que se propuso que ese régimen, o parece ser, ya veremos lo que le discuten sus contertulios de hoy, que fue uno de los que se propuso que el régimen cambiase. Y fue difícil, ¿verdad? Supongo, Miguel. Para mí no. Era un problema de convencimientos. Pues dicho esto, hoy no vamos a parar aquí. No hacemos esas preguntas largas de la presentación. Vamos a ir directamente al grano y empezamos. Todos son veteranos de la clave. Tengo que decir, no, quería añadir algo que no se me olvide, porque además se lo recuerdo a ellos y se lo recuerdo a ustedes, por lo menos los veteranos que nos han seguido, los jóvenes quizá no tanto. De todos los que hay aquí, les voy a recordar en qué claves intervinieron, porque hemos estado recopilando nosotros esto y no quiero olvidarme de ninguna. Quien menos ha estado ha sido precisamente Miguel Primo de Rivera. Yo creía que había estado más. Estuvo en una clave en el 4 de febrero del año 83 sobre el balance de los municipios de izquierda. Tampoco estuvo mucho, yo también creí que había estado más veces. Gabriel Cisneros estuvo 2 veces. Una el 24 de septiembre del 77, una clave que se titulaba Estos ancianos que nos contemplan. Debe ser porque me da la impresión porque aquella época era director general interior, ¿no? Exactamente. Y después otra, mucho más sonada probablemente, el 21 de agosto del 92, sobre atentados y secuestros. Gabriel Cisneros precisamente ha sido una víctima que salió bien, por cierto, de uno de esos secuestros con atentado con secuestro, no sé cómo llamar. Santiago Carrillo ha estado Santiago en 5 claves. En mayo del 79, una clave titulada Sistemas Políticos, donde estuvo el viejo José María Gil Robles, padre, precisamente. Exacto. Yo siempre recuerdo que empezaron que... ustedes muy tensos y acabaron bastante amigos, acabaron conversando bastante. Acabamos civilizadamente. Civilizadamente. Otra, en noviembre del 79, titulada Marxismo, donde se encontró en aquella clave, con Henri Levy, que fue muy dura también aquella. Muy dura, sí. Muy desagradable. Y muy desagradable, sí. Porque Henri Levy le puso usted en el objetivo, en su objetivo. En enero del 82, sobre la ley electoral, precisamente con Alfonso Guerra. Entre otros, claro, naturalmente. En octubre del 82, ¿para quién los votos? Una de las claves más notorias, más sonadas, que más sensación despertó, y también estaba Alfonso Guerra, por cierto, en esa. Y en diciembre del 84, una que se titulaba Lo que va de ayer a hoy, donde estaba precisamente Martín Villa también. Porque Martín Villa estuvo en junio del 81 una que se titulaba El idioma en Cataluña. Supongo que eso viene, Martín Villa, de que había sido gobernador civil de Cataluña, si no recuerdo. Y el Ministerio de Administración Territorial en aquel momento por el Ministerio de que Administración tenía Territorial. la competencia de relaciones con las comunidades autónomas. Ajá.
Pues tema no poco interesante que seguro que en los próximos meses muy actual. Vigente, está muy actual, incandescente casi. En diciembre del 84, lo que va de ayer a hoy, también con Santiago Carrillo. En febrero del 85 sobre los policías, tema recurrente siempre. En julio del 90 sobre la Guardia Civil. En septiembre del 91 sobre el Estado, el Gobierno, la Administración. Cuestión no poco interesante y también muy recurrente. Y en mayo del 92 sobre España, una y plural. Tampoco está mal. Están más veces de las que yo creí. Pues aquí salen, sí. No, seis, seguro seis. que la informática tiene razón. Hombre, seguro. Bueno, sigamos. Sigamos, porque siempre se dice, siempre llevas a los mismos, no llevas a los mismos. Aquí están algunos, para lo mejor primo de los que más, y beneficiarios de los que más han estado. Pablo Castellano estuvo en julio del 83 en una titulada Capitalismo que se celebró en el centenario de Keynes. Otra en febrero del 84 titulada Poder Judicial. Tampoco está mal. Hay que decir que entre sus muchos puestos a lo largo de su vida política, Pablo Castellano ha sido miembro vocal del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Así es. En marzo del 90, elecciones para una verdadera democracia. No sé por qué añadimos aquí lo de verdadera, no me acuerdo muy bien, pero en fin, por algo sería. Algo tendrá el agua cuando la bendices. En septiembre del 91, ser de izquierda, tampoco está mal. En marzo del 92, independencia del Poder Judicial, de nuevo, se había añadido otra cosa, y en enero del 93 sobre el año electoral. Y por último, y digo el último porque siempre se dice, Alfonso Guerra estaba todo el día en la clave, bueno, pues no más que otros de los que hemos citado hoy, pero bastantes veces también. En mayo del 81, Alfonso Guerra, las armas de la democracia. En enero del 82, la ley electoral, estaba Santiago Carrillo, como decíamos antes. En julio del 82, en una que seguro que le gustó más a él, porque él siempre le gusta hablar de estas cosas, El poeta y la política, donde estuvo, por cierto, hemos apuntado, que no me acordaba, alguien que, un paisano mío, que acaba de ser elegido director de la Academia de la Lengua, Víctor García de la Concha. Víctor García de la Concha, efectivamente. En octubre del 82, también para quien los votos, con Santiago Carrillo también. En mismo octubre del 82, tengo que explicar por qué. Uno era el 1 del 10 del 82 y otro era el 29 del 10 del 82. Es decir, antes de aquellas elecciones de la famosa mayoría absoluta y arrolladora del PSOE, y después la anterior fue para quien los votos y la subsiguiente fue qué gobierno. Y por último, en mayo del 85, otra que también me gustaría, el intelectual y la política. Pues estas son las claves en las que ustedes han estado. Es curioso porque seguro que tenemos algunos que nos mandan, tienen unos ficheros mejor que los nuestros, o sea que nos recuerdan cosas de estas, ¿no? Dicho esto, empezamos por donde ustedes quieran, son todos veteranos, no hay que explicar cómo funciona la clave. ¿Qué hacemos? ¿Quién quiere empezar? Lo que usted ¿Tengo que disponga, preguntar yo? lo que usted disponga, señor Balbín. Tengo que preguntar yo, bueno, pues venga, 20 años después, yo he hecho recuento, hay yo calculo que se puede decir que hay 6 constituciones, no sé si... No, a mi juicio no. Venga, pues ya empezamos de a mi constituciones. juicio 4. A mi juicio 4. 4. Pues venga, empezamos por ahí. Yo iba a decir, hay 6, pero efectivamente depende de cómo se mire. Depende cómo se mire, pero yo creo que hay un elemento que permite calibrar si eso no es una verdadera constitución. Bien. Y es si la soberanía se reconoce al pueblo o está repartida con otra institución o la tiene otra institución. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la historia tenemos 4. La de 1812, que dura 6 años y medio. que el rey se niega a acatarla cuando vuelve de Francia. La de 1873, la federal, que entra en las Cortes a caballo el general. La de 1931, de la República Española, que después viene la sublevación, acaba con la en muy guerra poco civil. tiempo, y la de 1978. Alguien puede añadir la del 76, pero la soberanía está compartida entre el pueblo y la corona. Y eso para mí no es una constitución en el sentido conceptual. Claro que hay muchas que se llaman constituciones, pero yo creo que las verdaderas constituciones son estas cosas. Sí, de todas maneras, no sé si todos estarán de acuerdo. Gabriel Filiano no está de acuerdo, ¿eh? Lo entiendo. Hombre, Adelante, es que Gabriel. si previamente hacemos un acotamiento conceptual de esa naturaleza, pues naturalmente lo que es todo el liberalismo doctrinario, es decir, bueno, que acabas de pasar a caballo sobre la historia del A caballo acabó con una constitución uno. Pavía aparte, o sea, lo que quiero decir es que tú puedes convencionalmente adoptar un concepto de constitución en razón de sus contenidos, pero reconóceme que es
una... Bueno, en razón de la soberanía. Bueno, bien, claro. Pero es que resulta que durante muchos años, durante décadas, pues todos los espacios occidentales de la libertad se construyeron sobre principios de soberanía compartida entre las monarquías y las representaciones parlamentarias. Pues, hombre, la Constitución canovista, precisamente la Constitución canovista, la que arbitró la Restauración y que ha sido por el momento todavía la que ha disfrutado de un mayor periodo de vigencia en nuestro país, yo lo que sí te acepto es que no son constituciones democráticas, por supuesto que no. Son constituciones meramente liberales. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Pero no les niegues... La Constitución canovista liquida el sufragio universal que ya existía y reduce... y lo vuelve a arbitrar con Canalejas. Con Canalejas, muchísimos años después, masculino. Y protestando el partido de Cánova. Porque el sufragio universal femenino propiamente tal no llega hasta la República. Ahora, cabría otra división entre constituciones de carácter restaurador y constituciones auténticamente innovadoras, porque entonces en ese sentido solo ha habido dos: la de la Primera República, la de la República Federal y la del 31, porque todas las demás, incluida esta última, han sido de restauración de la monarquía. ¿Y la del 12? Y el 12, y el 12. Y la del 12. Y el 12. Y la del 12 es un monumento. La del 12 es un monumento, toda la lucha por la libertad de Europa en los años 30. Que culmina también, lógicamente, en la exaltación del régimen monárquico. Sí. No, nuestra división está con la del 76. La de Cánova no es una verdadera constitución. Perdona. No lo es. No es una constitución democrática, es una constitución doctrinaria. Si las constituciones no son democráticas, no son constituciones, serán otra cosa. Con ese criterio, es que con ese criterio las leyes fundamentales de la dictadura serían una constitución, que ya lo decían ellos, ¿verdad? Pero claro, es inaceptable. Pretendía hablar en serio, Alfonso. Y yo también. En principio son discutir lo que se está llamando Carta Magna, puede ser Constitución, Carta Magna, principios fundamentales, ya sé que me lo vais a discutir, pero en definitiva son aquellas cosas que te están en un momento, te guste o no, porque la palabra Constitución es, bueno, es una palabra, es decir, el discutir cualquier Carta Magna, por ejemplo, de Reina Cristina o en sustitución de Fernando VII, en definitiva son leyes que en ese momento el pueblo español las tiene que acatar a bien o a mal, o sea que el que llamemos Constitución, y perdón, no es por meterme en lo que sea, efectivamente para mí una Constitución tiene mucho más valor que simplemente una Carta Magna o darle mayor o menor autoridad a una autonomía, ¿no? Porque para mí desde Fernando VII, cuando cae totalmente la monarquía, si hacemos ese significado tampoco me sirve la del 31, o sea, es decir, para mí me vale pues la que tenemos hoy. ¿Qué le pasaba a la del 31? ¿Qué le pasaba? ¿Qué defectos tenía la del 31? Digo que si hacemos valores podemos discutir los valores, pero creo ¿qué que... valor? La soberanía es del pueblo, no, pero que yo creo... Los hechos no son un juicio de valores, los hechos son los hechos. La Constitución de 1931, hoy por hoy, a la luz pura y sencillamente de algo tan elemental como es un cambio progresista y como es pura y sencillamente la entrega al pueblo de la soberanía, y evidentemente una ruptura importante en cuanto a valores absolutamente reaccionarios, sigue siendo la Constitución más importante que ha tenido este país. ¿Cuál, perdón? La de 1931. 31 y el 12, me parece. Pero yo creo con lo cual yo no quiero desmerecer aquella que está conmemorando, pero me parece que quizás tiene menos sentido. No la quiero desmerecer. Me parece que una reflexión más interesante, me parece a mí, es que la historia de los dos últimos siglos en España ha conocido muchas constituciones. Por eso saqué yo el tema. ¿Y por qué? Yo quería decir que quizás no todos los países, todos los muy jóvenes sepan ¿por qué que ha habido tantas muchas constituciones? Pues porque se hacían unas constituciones por los gobiernos de turno, fueran más progresistas o más conservadores, el que fuera hacía su constitución, despreciando a la parte de la población que no coincidía con su planteamiento. Y claro, cuando el gobierno cambiaba y eran los otros, estos abolían la anterior y creaban su propia constitución. Lo estoy diciendo un poco rápidamente, pero la verdad es que ha habido muchas constituciones porque no se contaba con el conjunto. Claro, la Constitución de 1978, que tiene muchísimas posibilidades de ser criticada, desde luego, yo me doy cuenta en el momento en que la hicimos y ahora también, de cosas que podían estar de una manera que a mí me gustaría más y a otro probablemente en otro sentido. Pero al margen de eso, la importancia de esta Constitución es que por primera vez en 2 siglos se hace una Constitución que no es para medio, o al menos, digamos,
que no es solo aceptado por la mitad, sino que es aceptado por todos, por la parte, digamos, progresista y por la parte conservadora. Y esto es lo que tiene un valor extraordinario, porque el movimiento pendular de la historia constitucional española, por cierto, matizando, ha tenido 23 años en la zona progresista y 111 en la zona conservadora, o sea que ha habido un movimiento pendular, pero mucho más duradero en la zona, o sea, con constituciones conservadoras. Pero ese movimiento pendular se rompe en el año 78, porque es una constitución que se hace entre todos y aceptándolo todo, lo cual significa que no satisface plenamente a nadie, claro, pero que permite gobernar al centro-derecha como gobernó, gobernar a la izquierda y gobernar a la derecha ahora, que permite que todo el mundo tenga capacidad de dirigir al país. Todavía no han dicho ni palabra Martín Villa y Garello, no sé si es que no quieren o que no... Yo creo que es que estábamos entrando en una discusión seguramente muy teórica y segura en un ámbito de cátedra de Derecho Constitucional muy aceptable. ¿Qué es una constitución y qué no tanto para una... y me parece que ya estamos llegando a un acuerdo. Es decir, yo creo que la gran diferencia de la Constitución del 78 no es una Constitución impuesta y que prácticamente desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha aceptan la Constitución, participan parlamentariamente en la elaboración de la misma. Como resultado de ello sucede lo que ha descrito Alfonso Guerra, que hay cosas que a unos nos gustan y otras cosas que no gustan a otros, pero que ha sido un campo indiscutible en que es posible que gobiernen unos u otros, y nadie para gobernar ha sentido ninguna tentación de reformarla. Sin embargo, Martín Villa, cada vez se habla más de ello. No, pero con cierta frecuencia vuelve a surgir la cuestión, ¿no? Primero, sí, pero no por eso, no con el objetivo de que no puedo gobernar porque la Constitución no me lo permite. Yo creo que la Constitución, a mi juicio, resulta indiscutible en lo que podríamos decir la parte orgánica, y desde ese punto de vista no se discute desde las ideologías. Podrán haber salido determinadas piezas de la Constitución, incluso las orgánicas más, pero no se discute. Yo creo que la Constitución resulta también indiscutible desde la parte de la expresión de los derechos y libertades de los ciudadanos, y la Constitución necesariamente resulta discutible desde el punto de vista del reparto del poder territorial. Y es que es lógico, porque también ahí, si hubiéramos hecho una Constitución que satisficiera totalmente, digamos, a los que podamos tener una idea más del conjunto del país, de la nación, de España, o a los nacionalismos periféricos, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una Constitución en que, como decía don José Ortega, que fue diputado cunero por mi tierra en la Constitución del 71, fue diputado por la Montaña de León. Bueno, es una Constitución en que podemos conllevar. Y es desde ahí desde donde se ha planteado la reforma, de la cual yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, porque creo que es una Constitución, por eso, imperfecta, pero bendita imperfección, que nos permite conllevarnos o convivir a los que vemos a España y el reparto de su poder territorial. Aunque también algunos de los críticos suelen aludir a que el hecho precisamente que fuera tan consensuada y tan abierta ha llevado a que haya que resolver tantos problemas en el Tribunal Constitucional y cosas por el estilo. Para eso está. Yo creo que la superioridad de esta Constitución sobre las anteriores se debe, a mi juicio, a que en el momento en que la hicimos, España era un país más integrado, más maduro que en los periodos anteriores. Es decir, en España se habían creado, por la historia anterior, por el desarrollo económico, se habían creado condiciones en las cuales era posible una Constitución que recibiera la aprobación general. Una Constitución que no representaba directamente la opinión de ningún partido político concreto. Yo decía al día siguiente de aprobarse la Constitución que quizá era una Constitución
por la que no valía la pena morir, pero con la que podríamos vivir y convivir durante mucho tiempo. Y me parece que la práctica de estos 20 años lo que demuestra es que esa Constitución, que seguramente tiene defectos, ha sido un instrumento útil para el mantenimiento de la democracia. Y creo que el valor de esa Constitución, además, es que ha entregado la soberanía al pueblo. Estamos en una monarquía constitucional parlamentaria, pero aquí el soberano es el pueblo, quien manda es el pueblo. Y yo creo que todos los partidos podrían gobernar con esa Constitución. Prácticamente han gobernado ya, por lo menos 2 o 3 aquí partidos. quizás Retomo, Miguel, si me permites, retomo la reflexión de Alfonso Guerra, con la que no puedo estar más de acuerdo, porque creo que la clave del éxito histórico de nuestra Constitución reside cabalmente en que quizá por vez primera en nuestra historia no es la expresión de la hegemonía de una mayoría circunstancialmente dominante, sino que es la búsqueda del mínimo denominador común de convicciones profundamente asentadas en el seno de la sociedad. Yo creo también con Santiago Carrillo que efectivamente en la sociedad española de la época ya permitía, claramente demandaba más que permitía la cancelación del régimen autoritario y que había producido unos supuestos sociales que permitían afirmar la estabilidad, pero más allá de su significación jurídica. Yo creo, no podemos olvidar que, en definitiva, nuestra Constitución es sobre todo la formalización de un gran pacto de reconciliación nacional. Y a pesar de que estuviera lejana en el tiempo nuestro atroz conflicto civil, yo creo que esa memoria histórica, naturalmente, que pesó sobre el ánimo de los constituyentes, pesó mucho. No queríamos volver al andares, queríamos sentar las bases para que aquella expresión de irreconciliabilidad no fuera posible. Que no estaba lejos. Pero bueno, en el tiempo sí. Y también, y termino, creo efectivamente con Rodolfo que la parte orgánica, es decir, para todos nuestros oyentes, poderes de la corona, configuración del poder ejecutivo, relaciones entre gobierno y cortes, mecanismos de investidura, confianza... Y lo que son las instituciones del Estado. Básicamente, la adopción del llamado parlamentarismo nacionalizado fue prácticamente expresión de unanimidad. En la parte dogmática, derechos y libertades, que nuestra Constitución es extraordinariamente progresista y que tiene unos mecanismos de garantía enormemente robustos, hubo más compromiso y debate, y yo no me importa confesar aquí que en este momento que la izquierda tenía razón. Pugnamos una concepción de los derechos y libertades más ampulosa, más expansiva de la izquierda, y otra más estilizada, centro-derecha, que incluso se llegó a postular que no tuviera un catálogo de derechos y libertades, sino que se remitiera a las declaraciones universales europeas. Pero partiendo de una larga dieta en el ejercicio de la libertad, yo creo que tenía un gran valor de pedagogía democrática ese casuismo, esa pormenorización de los derechos y las libertades. Y creo que eso ha sido interiorizado por la ciudadanía española hasta el punto de que probablemente el pueblo español es hoy uno de los que tiene una más recia conciencia individual de derechos. Pero hay gente más. Un segundo solo. Pablo Castellano, Miguel Primo, yo creo que Alfonso Guerra también quería hablar, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa. Muy bien. La clave, la Constitución, 20 años después, me indican los técnicos que están recibiéndose muchas llamadas a través de Torre España. Tengan ustedes en cuenta el número que les ha aparecido en pantalla y que les volverá a aparecer de vez en cuando para llamar directamente a este número, que es donde están recogiendo sus preguntas en directo.
también es verdad que si hacen demasiadas no va a haber mucho tiempo a responder como de costumbre y habrá muchas frustraciones, pero en fin, intentaremos atender a la mayor cantidad posible. Están en turno de la palabra Primo de Rivera y Pablo Castilla. No sé quién quiere empezar. Primo de Rivera. No, yo era simplemente un poco... Por supuesto que estoy de acuerdo en el planteamiento general, sin discusión de ninguna, pero quizás esta oportunidad que tenemos después de 20 años para hacer una pequeña historia, yo sí quisiera dejar claro, y prueba de hoy que estamos sentados hoy aquí y hablamos sencillamente sobre la Constitución, es que la Constitución española, por supuesto estoy de acuerdo con don Alfonso Guerro, que la PEPA, la que llamamos la PEPA de 1812, la de 1931, yo no estoy de acuerdo o dejo de estar de acuerdo, pero viene una guerra civil luego, lo cual ya me molesta. La nuestra que tenemos hoy en día, déjame Alfonso, digo... pero hoy, la sublevación viene no de los que hace la Constitución, no, digo que te he escuchado, la culpa. Que te he escuchado, o sea, valoro la PEPA y valoro la que más habéis valorado vosotros, la de 1978. Yo lo único que quisiera decir, por la gente que te pueda estar escuchando, es que esa Constitución no se hace del día a la noche. O sea, a pesar de los casi 40 años de dictadura de Franco, estábamos mucha gente que éramos conscientes que una dictadura es un hecho excepcional, con un hombre excepcional que cuando se muere se acaba, que desde Maquiavelo no hay más posturas que una dictadura o una democracia. Los que éramos conscientes de eso, hombre, yo no voy a presumir, voy a hablar de muchos, podía hablar de muchos. Tengo aquí a Rodolfo a mi lado, hablábamos muchas veces, pero por ejemplo en mi caso, cuando en el 64 muere mi tío Miguel y me nombran consejero nacional de libre designación, me fui con mi tía Pilar al Pardo, en un taxi, con mi tía Pilar, para decirle a Franco que yo no acepto herencias políticas. Le pregunté qué solución me daba y dice, reza un rosario, porque no sabíamos qué decirle. Y la segunda es que a mí, siendo alcalde de Jerez, con 8.000 y pico pueblos, 8.035 me parece que son los pueblos que tiene España, yo le dije a Franco que me iba sin ser jefe local del movimiento. Se nombró a Perico Argudo, primo y compañero de José Antonio. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me llamaran, en ese momento cuando se hace la elección de procuradores, me llamaran rojo. Mi único pensamiento que tenía, y por eso digo que estoy de acuerdo, era que España yo la seguía mirando hacia adelante. Muerto Franco teníamos que tener un planteamiento. Por eso yo creo que aquella pregunta entonces, después de Franco, que era una pregunta que se hacía en nuestro tiempo, yo creo que había mucha gente, y tengo a Rodolfo a mi lado, que nos desconsideraban, pero que planteábamos que teníamos que luchar enormemente por el tema, como se luchó por la ley de asociaciones políticas, donde Franco no la firmó, que luego le hicimos firmarla, que era un paso para el tema de los partidos políticos, porque a mí me llaman y me echan una bronca en 1964 cuando digo que después de Franco los partidos políticos es la única solución, porque es una cosa, y vuelvo a repetir desde Maquiavelo, no se ha inventado todo. Entonces yo creo, y perdón haber hecho esta especie de hecho personal, pero podía hablar de muchos más gente, era que la Constitución, y por eso yo pido la presentación de la ley de reforma política, que no me la presente nadie, apoyado por Fernando Suárez, en donde Fernando Suárez dice, y efectivamente es así, que los principios fundamentales, o como le queremos llamar, no era una constitución pétrea como la rusa, que solo se salvaba a través de una guerra con sangre, sino que podía ser cambiada por las buenas con una modificación como se hizo. Entonces, simplemente quiero dejar la historia, porque al final de todo, para mí lo que tiene valor, por ejemplo, hoy, que hoy hayamos comido juntos, estemos sentados juntos, España puede elegir quién quiere que le mande, quién quiere que le gobierne, y va mucho más que a los temas personalistas, a los temas de programas, de una España adelante, una España atrás. Por eso yo creo, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, que quizás todo lo negativo que sean los 40 años de una dictadura, que eso es negativo a muerte, ha sido positivo para crear una Constitución increíble como es la del 78,
que nos ha unido a miles de españoles. Hola, y aquí no pasa más. Sí, es una terminación de lo que antiguamente, y ha tenido que hacer el tiempo, eran las dos Españas. Pablo Castillo. No, yo creo que sería una absoluta insensatez no valorar positivamente y muy positivamente la Constitución de 1968, teniendo en cuenta de dónde se venía. Yo creo que eso sería, sinceramente, ser ciego. Ahora también sería otra insensatez no tener una actitud mínimamente crítica, por lo menos desde el punto de vista de aquellos que queríamos llegar, evidentemente, a otra cosa bastante mejor. Pero con ello no queremos desvalorizar bajo ningún concepto la Constitución. Está ahí, y es más, yo digo que además la tenemos que valorar más las izquierdas, por la sencilla razón que fuimos los que más carne pusimos en el asador, porque si alguna renuncia hubo por nuestra parte, no fue la renuncia a nada reaccionario, si fueron a lo mejor a cosas bastante progresistas que no se pudieron obtener. Y la derecha a lo mejor lo que renunció es a dejar de seguir metiendo a la gente en la cárcel. Pues claro, tal como se cuenta ahora la historia, hay que agradecer que desde el seno del movimiento nacional pues hubiera algunas mentes preclaras que dijeran: vamos a buscarle una solución a después de Franco, pero no le querían buscar ninguna solución a mientras Franco estaba, era para después. Y para después sí, había una cantidad de mentes preclaras diciendo cómo nos garantizamos una solución bicarbonato para que efectivamente la digestión de 40 años no sea una digestión que produzca excesiva acidez. Entonces vamos a poner las cosas en sus justos medios. Sabemos cómo se hizo la Constitución y se hizo en las condiciones que había que hacerla. Y se hizo y nos reclamamos todos de ella. Ahora, vamos a devolver a la historia su verdadero contenido, porque quien estaba luchando evidentemente por una Constitución democrática no era precisamente la anterior situación, que lo que estaba luchando era por su propia perpetuación en un sistema absolutamente dictatorial y en un sistema negador de libertades. Que las circunstancias históricas hicieron comprender que incluso con una buena Constitución se garantizaban mejor los procesos de acumulación de capital y además aquello daba una imagen más civilizada, pues santo y muy bueno, bien, celebrémoslo. Ahora, también tengamos un sentido mínimamente crítico de cómo han transcurrido las cosas. Y a continuación de ello, pues, hostia, esto se llama a 20 años después de la Constitución. Lo que no podemos hacer de la Constitución es pura retórica. Qué bonita, porque ya hemos podido cenar todos juntos. Como yo, para cenar juntos, a lo largo de mucho tiempo no necesito una Constitución, necesito un buen restaurante, unos buenos comensales. Yo lo que quiero es que la Constitución se cumpla. Yo lo que quiero es que a lo mejor a los 20 años de la Constitución haya un análisis mínimamente crítico para salir del cinismo constitucional. Porque a lo mejor resulta que aquí se invoca todo el día la Constitución diciendo la Constitución garantiza todo, sí, garantiza todo, pero luego en la realidad práctica, a través de determinadas leyes de desarrollo, a través de determinados comportamientos muy poco constitucionales que pisotean la Constitución, se está viendo que lo más importante de la Constitución, que es el Estado social y democrático de derecho, muy por encima de la monarquía, muy por encima de otras cosas que podrán ser más accidentales. No, es el Estado social y democrático de derecho. A los 20 años hay que preguntarse qué concepto tenemos del Estado. El Estado no se está quedando en una pura caricatura inerme ante los poderes económicos, en unos procesos de privatización y en unos procesos de desmantelamiento absolutamente imparables. Es verdad que el adjetivo que para mí es sustantivo de lo social va presidiendo las políticas que unos y otros con la Constitución en la mano tienen que realizar, o por el contrario hemos entrado en un neoliberalismo en que lo social desaparece. Y no digamos ya si hablamos del Estado de Derecho. El Estado de Derecho y el imperio del derecho, pues a lo mejor resulta que está siendo pura y sencillamente enarbolado como etiqueta, pero cuando vamos a ver de verdad la igualdad ante la ley, cuando vamos a ver el derecho a la seguridad jurídica, cuando vamos a plantearnos de verdad cosas muy concretas, que también está en su seno los principios rectores de carácter socioeconómico, o el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, esto eso muchos ciudadanos están preguntando que les parece muy bien que esté en la Constitución, pero quieren que efectivamente una cosa sea predicar y otra dar trigo. Guerra y Carrillo. Yo había pedido inicialmente, antes de la pausa, la palabra para hacer una matización, estando totalmente de acuerdo con la intervención de Santiago Carrillo. Lo que pasa es que después de la pausa se han dicho tantas cosas y creo que suele ocurrir en un debate. Voy a entrar más en las cosas que se acaban. Que entran siempre cosas nuevas. Yo quiero decir que las personas tienen derecho a cambiar.
las personas pueden estar en una posición que a uno le parece que no es la democrática, la acertada, y luego cambian a una democrática o que le parece una acertada, y eso hay que recibirlo bien, no mal, no críticamente, sino bien. Yo en 1977, y desde entonces lo vengo diciendo siempre públicamente, yo creo que la operación de Unión de Centro Democrático y lo previo a Unión de Centro Democrático, desde el 76, es que una serie de personajes, porque no eran organizaciones políticas, personajes, se unen para favorecer la llegada de la democracia. Eso es tan importante y tan de agradecer como que anteriormente, cada vez que la derecha se reunificaba, era para acabar con la democracia. Por tanto, eso hay que agradecerlo y me parece extraordinario. Ahora, una cosa es reconocer esa contribución tan importante, que los procedentes del otro régimen vieran con claridad y con clarividencia que había que ir a la democracia y que lo facilitaran, que yo lo reconozco sin ningún tipo de problema, y otra es que vayamos a escribir la historia tal como no sucedió. Y eso ya me preocupa más. Porque, hombre, en un momento en que hay un sistema dictatorial, que una serie de personajes entiendan que eso tiene que terminar, hombre, la expresión después de Franco no puede seguir la dictadura no es acertada, porque, claro, nos diferenciamos en que yo decía, bueno, yo ahora antes que se muera también quiero la democracia, no quiero esperar a que se muera. Pero bueno, entiendo que puede ser que no tengo posibilidades, cuando muera esto ya lo podré hacer mejor, de acuerdo. Pero la legitimidad de origen democrática no puede estar ahí, con la enorme contribución de Adolfo Suárez y toda la operación que se hace en el 77, sin restarle ni un ápice de la importancia, que fue muchísima. Pero la legitimidad democrática está en muchas cosas que suceden, entre ellas una serie de personas que eran demócratas también antes de hacer el cambio, es decir, durante la vida del general, y una serie de personas que renuncian a exigir responsabilidades personales, morales, penales, de lo que había pasado, que me parece que ahora que se cumplen 20 años tenemos que reconocer eso. Es muy importante que gente que fueron vencidos en la guerra, llamémosle la guerra cruel, cuando se recupera la democracia no plantean ninguna exigencia de responsabilidad a todo lo que ha pasado antes. Creo que eso es un homenaje que debemos hacer todos. Por eso, escribir la historia continuamente no puede ser. Hemos estado viendo la cena, curiosamente hemos cenado mientras que se veía el programa de informe semanal, pero no hemos cenado en cualquier sitio. Hemos cenado en una salita donde don Santiago Carrillo y yo mismo estuvimos toda la madrugada con una metralleta cerca de la cara durante el 23 de febrero. Y ahora, pues, gente que representamos cosas muy diferentes, pero que estamos claramente en posiciones democráticas, podemos hacer eso donde estuvimos, pues, prisioneros de la locura nostálgica que pudo ser muy grave. Pues bien, hemos visto el informe semanal y vemos los jóvenes que tienen un conocimiento relativo de la Constitución, pero un sentimiento constitucional importante, como decía Lowenstein, la importancia del sentimiento constitucional. También la televisión española ha creído pertinente, y es su libertad, de introducir una entrevista del presidente de gobierno. Yo creo que en general ha estado moderado, aunque el protagonismo sea del Poder Legislativo, salvo en un punto, que es volver a escribir la historia, y es lo que yo no acepto. Si el señor presidente del gobierno hoy es un gran defensor de la Constitución, yo solo tengo motivos para alegrarme. Pero no se puede contar que lo fue en el momento de la elaboración, porque no es verdad. Pero, sencillamente no es verdad. Perdóname una cosa. No, perdón, no es verdad. Es que hay testimonios suyos de que no estaba en esta actitud, que estaba contra el consenso, que dijo que la abstención beligerante era la posición que había que mantener, que dijo que se acababa todo con el título Estado de la Constitución. Es la verdad que ahora está en otra posición, excelente, pero que no le explica a los jóvenes españoles que él andaba con un megáfono convocando a las masas para defender la Constitución, porque sencillamente no ocurrió. Y si alguien quiere alguna demostración, yo puedo facilitarle alguna. Sí, tenemos el orden de... ¿Me perdonas un momento? Este Carrillo hace tiempo... Si me perdonas un momento. Sí, Santiago, Otra vida, enterita. A ver, Otra voy a leer. Alfonso, un momento, vamos por Alfonso, partes. a ti muy directamente, y perdona que a lo mejor no me he explicado bien, y no digo que no tengas razón, pero mucha gente, y perdóname, que yo ya no soy ningún crío, No, yo tampoco. No, pero es que te voy a contar una cosa. Tú has dicho, es que no sé qué, con la metralleta nosotros pendientes. Mira, yo te puedo asegurar y te puedo dar nombres, pero solamente con decirte el mío y algunos más, en donde en mi caso, como tú sabes, yo pues soy huérfano, José Antonio lo fusilaron, toda mi familia. Yo en mi vida he tenido un rencor histórico.
Y cuando por razones que a mí no me divierten, siendo un señor que estudia caminos y que estudia derecho, que soy premio extraordinario, y tengo que meterme en la historia, la primera condición, por eso cuando a Franco le digo no a jefe local del movimiento, es que esa historia la dejo atrás, es responsabilidad de ellos. Entonces no se hablaba de posible constitución, no se hablaba de posible constitución, sino que seguíamos con los principios fundamentales. Y había mucha gente que nos reuníamos, y entre ellos estaba este señor, y nos reuníamos de vez en cuando, y la historia pasada estaba. No había la menor sentido de revanismo. Y esto te lo está diciendo un señor que no soy yo solo. Si quieres te doy una lista de nombres. Que nos reuníamos precisamente, perdóname, Alfonso, que te he escuchado. Esto es gravísimo, lo que estoy oyendo es gravísimo. Perdóname que te he escuchado, que estábamos conscientes de que la historia de España, no nada más que era historia de España, y no planteártela y sentarte en ella para poder luchar con una España nueva. Y eso, un grupo de gente muy joven, nos planteamos el tema que decir, nos tenemos que olvidar, para plantearnos precisamente que a la muerte de Franco pudiéramos tener una ley de reforma y una constitución que hoy estamos alabando todos, para que no hubiera ningún recorte. Vamos a mantener un poco el orden porque si no, no puede intervenir los más. ¿Exige alguna respuesta? Sí, habrá tiempo. Es una cosa muy grave. Hay tiempo, venga. Carrillo y Gabriel Cisneros, venga. Yo querría decir, en torno a los problemas que se han suscitado ahora, que la verdad es que también la oposición tuvo sus debilidades. Y debemos reconocerlas. La verdad es que no fuimos capaces de unirnos años antes para conseguir derribar a Franco, para crear una fuerza capaz de derribar a Franco. Yo creo que si no tenemos en cuenta eso, y si no tenemos en cuenta también otra cosa, que es que cuando hacemos el cambio político, por lo menos yo, comunista, no pensaba de ninguna manera que este cambio suponía el paso a un sistema socialista. Era claro que íbamos a un sistema democrático en el cual los poderes económicos de siempre iban a tener el papel que tienen en todas las sociedades de este tipo. Pero considerábamos que el restablecimiento de las libertades nos daba la base para luchar por llevar más adelante, por hacer progresar ese cambio. Con esto lo que quiero decir, que el cambio no fue el resultado de ninguna revolución popular, pero tampoco fue una concesión graciosa de los franquistas, reformistas o no reformistas. El cambio fue producido porque en este país hubo un pueblo que sin fuerza para acabar con la dictadura, sin embargo, estuvo luchando contra ella muchos años. Y tienen razón los politólogos que dicen que el franquismo en los últimos años ya no tenía las características genuinas de un régimen fascista. ¿Pero por qué? Porque los obreros habían impuesto en la práctica algo que no existía en los países fascistas: el derecho de huelga y el derecho de reunirse. No era un derecho, pero era una realidad que cambiaba la situación del país. Y los estudiantes también transformaron, liquidaron el SEU, desplegaron una gran actividad democrática, crearon zonas de libertad que no eran propias de un sistema fascista. Los intelectuales, y luego en este país había también una burguesía que estaba interesada
en entrar en Europa. Y hubo una conjunción de factores que determinó la aparición y el desarrollo del reformismo en el régimen pasado. Y yo creo que el motor del cambio en este país ha sido el pueblo, que conquistó esas zonas de libertad y que modificó el contexto fascista que había en el país ya desde los años 60, por lo menos. A ver, Cisneros, perdón. Iba a añadir algo, Carrillo. No, termino. Estoy aquí callado, no quiero... Nada. Termino. Lo que quiero decir es que si ha habido reformistas en el régimen es porque hubo ese pueblo que creó zonas de libertad y esa burguesía que necesitaba Europa. Y eso determinó la aparición ya desde hace años en el franquismo, porque en los últimos tiempos hemos visto una parte de ese fenómeno, mucho más, pero hubo reformistas del franquismo ya desde hace bastantes años. Es el pueblo y tenemos que reconocer que el progreso que se ha hecho hoy, aunque en él hayamos tenido influencia unos, otros, el progreso ha sido conseguido por el pueblo español. Y el pueblo español ha conquistado su derecho a ser soberano. Claro, en este sistema en que vivimos, los poderes económicos siguen teniendo una fuerza indudable. Pero era necesario traer la democracia, era necesario tener una constitución como la que tenemos para que las fuerzas de izquierda y de progreso en este país puedan plantearse el ir más adelante. A ver, Cisneros, no sé si Martín Villa, que apenas habla, ¿dónde está? Cedo a Rodolfo la palabra. A Rodolfo, venga. Yo creo que Santiago en la intervención anterior y más ahora creo que ha centrado más el tema, a mi juicio. Primero, yo creo que hemos estado un poco discutiendo el protagonismo de los políticos y es, en frase de Alfonso Guerra, yo creo que es lícito el cambio, incluso casi en la política es obligada la parcialidad. Lo que no es tolerable es la falta de honradez, es decir, pero que cada uno veamos la historia como la hemos vivido y como en cierto modo la hemos protagonizado, es lógico. Pero yo creo que es evidente que los políticos españoles en la transición, que podría ser el nombramiento de Adolfo Suárez hasta las elecciones del 77, el régimen, ya éramos un gobierno en el 77 no constitucional, pero sí democrático, la venida de la Constitución, yo creo que los políticos españoles prestamos un servicio muy importante, pero no todo el servicio. Es decir, aquí previamente, ya en el 75, había una sociedad nueva, distinta y moderna. Podríamos decir, también diciendo las cosas muy deprisa y corriendo, que en 1975 al final casi todo era moderno en España y lo que no era moderno ni era actual era el sistema político que se vivía. Y me parece que esto es lo fundamental y que de alguna manera yo creo que fue posible la hazaña histórica de Adolfo Suárez, que no es el todo, es una condición necesaria. Pero, vamos, necesaria, pudieron las cosas discurrir de otra manera, pero discurrieron así, como dirían, de más o menos formación matemática, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué influyó? Pues yo creo que influyó fundamentalmente los cambios sociales operados aquí a partir de finales de los 60. Podríamos decir eso, todo era moderno y el sistema político evidentemente no. Desde Ullastre, si se quiere. ¿Cómo? No tengo problema de decir que desde Ullastre. Sí, finales de los 50. Segundo, creo que es muy importante el factor biológico.
Y una de las cosas que siempre recuerdo y lo he dicho es que en el primer gobierno de Adolfo Suárez mirabas la mesa del Consejo de Ministros y excepto los 4 miembros que entonces había de las Fuerzas Armadas, no habíamos hecho la guerra civil ninguno. La guerra civil es una desgracia, pero en todo caso la guerra civil hacía que muchos de los que estaban o que estábamos allí habíamos tenido problemas incluso familiares de gente que habían estado en uno y otro, por lo tanto entendíamos perfectamente. Como la política no es una ciencia exacta, pues a lo mejor nos dio un protagonismo que alguien puede pensar excesivo a personas o a grupos que teníamos más discutibles credenciales democráticas. Esto también hay que aceptar. Y yo mismo, es decir, aquí, digamos, yo me siento lógicamente muy identificado con Gabriel Cisneros y de alguna manera él tiene un protagonismo ya muy importante, es el único de los que estamos aquí que es ponente constitucional. Y yo en ese momento a lo mejor pueda parecer una blasfemia, hombre, como para que el barco navegara hacia la Constitución alguien tenía que estar en la bodega, pues resulta que yo más bien estaba en la bodega porque estaba ministro del Interior con terrorismo por medio. Y recuerdo, a lo mejor también parezca un exceso, pues recuerdo que lo más importante que yo recuerdo de la Constitución es cuando Gabriel Cisneros me llama para que organice los servicios de seguridad del Parador de Gredos. Porque incluso en el sector mío muchas de las cosas ya estaban resueltas. Es evidente, Pablo y Alfonso y Santiago, que yo creo que sí, que en el reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos, ahí, digamos, la presión de la izquierda, y además es lógico, es que si no, no sería izquierda, es que si no aquí todos seríamos iguales. Es decir, pero también es verdad, que también hay que reconocerlo, que cuando se hace la Constitución, incluso cuando se celebran las elecciones, el gobierno de Adolfo Suárez había suscrito la adhesión a la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos, el Pacto por las Libertades Políticas y Ciudadanas. Abril del 77. Abril del 77. Los 2 convenios más importantes de la OIT, el 87 y el 98, sobre libertad sindical y negociación, la Declaración 113. Y yo, Pablo, yo creo que tú eres un poco excesivo. No solo la Constitución española reconoce derechos y libertades en los textos. Yo creo que aquí, tanto porque nos encontramos en ese aspecto con una buena situación, como la acción de los gobiernos de la época UCD, como los gobiernos socialistas, como el gobierno actual, yo creo que es de los países donde no solamente ha habido un incremento de renta y riqueza, sino que yo creo que ha habido un reparto de renta y riqueza, que no es como es lógico para encontrarnos satisfechos, pero que no ha sido una cosa pequeña. Y en ese sentido yo creo que no solamente hemos tenido un texto constitucional que reconoce, y yo creo que eso es una de las novedades más importantes de la Constitución, reconocer los derechos económicos y sociales, sino que se ha aplicado y bastante bien. Bueno, yo he cedido la palabra. Cuando me toque diré por qué no coincide. Bien, he cedido la palabra a Rodolfo Martín Villa desde la presunción fundada de la absoluta coincidencia con lo que iba a expresar y que está muy entroncado con las manifestaciones de Santiago Carrillo. Yo pienso que efectivamente si nos perdemos en reivindicaciones o de carácter o de índole más o menos personal, pues pienso en esos jóvenes que aparecían en el programa de informe semanal, que iban a tener alguna dificultad para comprendernos, ¿no? Pero creo que sí nos deben comprender si sobre todo subrayamos el protagonismo del pueblo español, como hacía Santiago Carrillo, de un pueblo y de una sociedad española que efectivamente, desde los elementos de modernización introducidos a partir básicamente del plan de estabilización del 59, alumbran una sociedad distinta, por citar unos rasgos muy rápidamente. La industrialización masiva y acelerada con la correlativa pérdida de peso y de influencia del sector rural y del sector agrario y del mundo rural. El exilio laboral forzoso de millones de españoles hacia el extranjero. La invasión de millones de turistas. El acceso de las mayorías a niveles significativos de consumo. La universalización de la enseñanza básica. Yo cuento siempre, detengo mucho mi atención en este punto, para que comprendan los más jóvenes la transformación que supuso la Ley Villar de 1970. Que piensen que hasta ese año la dualización del sistema educativo se producía en una edad tan cruel como los 10 o los 11 años. O sea, que a esa edad el chaval que seguía en enseñanza primaria
sabía que su horizonte existencial y profesional era que a los 14 o los 15 se incorporaba al mundo del trabajo, mientras que aquellos pocos menos afortunados que a esa edad empezaban el bachillerato sabían que su promoción social y profesional era relativamente ilimitada. Es decir, que el elemento de democratización profunda, de igualación social, que supuso la disposición de un sistema de enseñanza básica, universal, obligatorio y gratuito, fue una palanca de transformación social importantísima. Lo único que creo es que en este elenco de reconocimientos, de méritos, digamos, se nos está escapando un protagonista muy capital. Es decir, yo creo que los elementos fundamentales son la conjunción entre la demanda de un pueblo deseoso del ejercicio de la libertad con la voluntad de la corona, que aquí en esta casa, el 22 de noviembre de 1975, Su Majestad el Rey anuncia su solemne voluntad de serlo de todos los españoles, y desde ese momento se convierte en un impulsor decisivo, resuelto, del proceso de cambio. Y efectivamente, como nos decíamos por abajo, Alfonso y yo, la sensibilidad de una clase política o la generosidad de una clase política que sabe estar a la altura de sus responsabilidades. Es decir, que es intérprete fiel de esos mandatos y no los obstruye, no los propicia y no los entorpece. Alfonso Garra y Pablo quieren hablar y son los últimos, un momento, antes de pasar a las preguntas que ustedes han ido planteando. Muy bien, porque como me ha parecido... Que hemos hablado muy poco de la Constitución. Me ha parecido percibir... me ha parecido percibir... Lo seguimos, si no, pero con las preguntas vamos a seguir, Una defensa, efectivamente, a partir de Ullastre, de la liberalización, una defensa del evolucionismo económico y social del régimen. Una constatación. Bueno, no, eso no hay ninguna constatación, porque al lado de ella habría que poner la exacerbación del Tribunal de Orden Público, habría que poner, lógicamente, los tribunales militares. Por lo tanto, hay que contar la historia. Que efectivamente la sociedad evolucionaba, pues por descontado, porque estaba evolucionando algo que alguien quiere ignorar, que se llaman las fuerzas productivas. Y claro que iba apareciendo una sociedad nueva, pero la contestación de la clase política de entonces hacia esa sociedad nueva, hacia un proletariado y hacia una clase trabajadora que demandaba participación política, era pura represión. Y ahí estaba el Tribunal de Orden Público. Represión que alcanzaba no solamente ya la clase trabajadora, alcanzaba a los intelectuales e incluso alcanzaba a sectores de la Iglesia. O sea, que no falsifiquemos la historia. Al revés, la clase política del franquismo, cuando va viendo cómo evoluciona esa sociedad, en lugar de asimilarlo y dialécticamente ponerse al servicio de esa propia evolución, reacciona con la represión más absoluta, represión que culmina hasta en unos fusilamientos en pleno mes de septiembre de 1935. No falsifiquemos la historia. Claro que evolucionaba la sociedad y que iba alcanzando unas determinadas cotas, que es verdad que iba arrancando incluso, ¿por qué no?, un mayor derecho a la educación. Ahora, ojo con ese derecho a la educación de carácter absolutamente paternalista, que hacía que un porcentaje mínimo de trabajadores fueran a la universidad. Y la represión, que no se olvide. Y yo no estoy pasando cuentas de nada, ni estoy instalado en ninguna clase de rencores, porque no tendría derecho ni por mi edad. Lo que no quiero es que se falsifique la historia. Y en cuanto a este otro tema importantísimo del papel de la corona, que efectivamente a partir de 1965 es un papel muy estimable, a mí me hubiera gustado haberlo visto también antes, porque la corona o la designación de sucesor a título de rey se efectuó bastante antes. O sea, que lo que estás postulando es que no hubiera llegado al trono. No lo sé si... perdona. Oye, hay otros que no llegaron a hacer la carrera. Hay otros que no llegaron a poder tener en un momento determinado entrar en el Estado a servir, porque cada uno hay que exigirle de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Por lo tanto, que en un momento determinado todo el mundo tiene capacidad de camaleonismo, por descontado que sí, yo se lo respeto a cualquiera. Ahora, vamos a ver si ponemos las cosas en su sitio, porque es que siempre, históricamente, cuando hay una situación de apuro de la derecha, que ve por circunstancias dialécticas entre la evolución de la sociedad y el reaccionarismo de su clase política, que están en peligro sus intereses, yo no sé por qué, yo sé poco de historia, pero siempre aparece la figura de la monarquía para salcarle del atolladero. Y esta no es más que otra de ellas. Bueno, yo justamente en la anterior intervención yo iba a hacer una matización, estando de acuerdo con Santiago Carrillo, que ha hecho Rodolfo Martín Villa. Entonces después nos hemos metido en un terreno que habla muy poco de la Constitución. Nos hemos metido en un terreno anterior a la Constitución, pero ¿por qué? Es verdad. Porque algo se ha dicho que podría hacer pensar a quien no vivió aquello que las cosas iban de otra manera.
Yo sé que Pablo también, yo soy más generoso que las palabras que ha dicho Pablo sobre los que han cambiado de posición, él también. Yo creo que ha habido gente que con buena voluntad y con buena inteligencia ha pensado que había que cambiar, no porque los interese, creo que sí, pero lo que no se puede pretender es que hubiese un grupo ahí dentro que con inteligencia y con corazón quería cambiar las cosas, que eso pueda lavar lo que era una dictadura cruel además. En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo. Pero la matización que hacía Rodolfo, y que yo comparto plenamente, es que cuando Santiago había dicho que habíamos tenido una sociedad madura para hacer la Constitución, yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero quería añadir lo que ha dicho Rodolfo y también Javier Cisneros, que lo quiero decir con otras palabras. También había una generación de políticos en un momento determinado histórico que por muchas cosas, entre ellas por la presión psicológica de lo que había sido la guerra y la dictadura, por muchas cosas tuvo una conciencia histórica para hacer una Constitución que no fuera de la mitad contra la mitad, tuvo esa conciencia histórica, y en esto yo quiero hacer un homenaje personal a don Fernando Abril Martorell, que tuvo un papel importantísimo en entender eso, que no podía ser una Constitución para la mitad, porque hasta el 5 de mayo se estaban votando en la Comisión, mitad por mitad la Comisión, la Constitución, y a partir del... Ni tampoco Fernando operaba para salvar determinados... No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Entonces, hubo una generación que es tan importante que fuera así, que aquella generación tuviera confianza los unos con los otros, los que venían de un sitio, los que venían del otro, que tuvieran confianza, que yo siento una gran fortuna de que se diera aquello en el 78, porque mi convicción es que si hoy, con las direcciones políticas que hay hoy en España, hubiera que hacer esa Constitución, no se haría. No hay la confianza que había en aquel momento. Vamos a hacer... Lo que pasa es que en un momento excepcional, sí, claro, también aparecen virtudes y no solo, Rodolfo, o necesidades no solo. Es decir, entre todos nosotros pensemos lo que pensemos, y yo creo que tenerla también con Pablo, hay una cierta complicidad. Sin duda. Y esa complicidad ha sido muy positiva para este país. Eso es lo que estoy diciendo. La prueba es que se conocen todos ustedes mucho mejor que les conocemos los demás. Evidentemente que sí. Además estaba ahora calculando que efectivamente aquí hay 3 reformistas desde el régimen anterior y 3 reformistas que no estaban en el régimen anterior. Menos reformistas. es que luchaban contra la dictadura. Es otro de los problemas de que si reforma o ruptura, pues vista desde nuestro punto de vista y seguramente con argumentos que desde el punto de vista formal, como el cambio fue de la ley a ley, es una reforma, y vistas desde el otro lado, pues es una ruptura pactada, pero digámoslo una ruptura cuando esta Cámara decidió que esas primeras legislaturas que quería ser absolutamente continuista para la ruptura, efectivamente, se convertía hay que decirlo todo. No se convocan cámaras constituyentes. Y se pretende después que haya una comisión de expertos que elabore la Constitución. La Cámara dijo no, y en este momento hay ruptura, pactada, pero ruptura. Vamos a hacer una pausa. Sí. Bueno, no envíen ustedes, no nos llamen más porque realmente es que no vamos a poder atender a todas las preguntas. De modo que vamos con ellas ya. Aquí como estamos en esta casa que nos acoge tan solemne, está uno un poco apurado. José Luis Merino ha estado recogiendo las preguntas que ustedes nos pasan, y yo solo pido a los participantes que sean lo más breve posible, como de costumbre, y ya conocen el programa, en las respuestas, de manera que puedan atender la mayor cantidad de ellas posible. José Luis Merino, a ver si te oímos bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, oímos perfectamente. Muy bien. Está en uno de los escritorios, José Luis Merino, del Congreso. Pues puedo empezar diciéndolo de siempre. En la Constitución siempre. detrás, efectivamente. Dinos, José Luis, perdón. Que digo que puedo empezar diciéndolo de siempre, pero empezando, valga la redundancia, por decir que estamos a 6 de diciembre y que ya
y que hay siempre muchas preguntas y especialmente que son especialmente de agradecer, también valga la redundancia, por lo que nos piden que vuelva a la clave o que se alegran de que haya venido a la clave, aunque sea por esta sola vez. Y en un principio preguntan a Alfonso Guerra y a José Luis Balbín que por qué se ha suprimido, por qué ha vuelto, y concretamente al que fue vicepresidente del gobierno socialista, si cree que se violó entonces la libertad de expresión al suprimir este programa. Bueno, antes de que responda Alfonso Guerra, yo quiero responder muy sencillamente. Yo creo que todos los espectadores saben de sobra que yo hablo todo lo que me apetece, donde conviene. Yo aquí estoy de moderador y no estoy en este momento para responder esas cosas, pero no es que me libre de las respuestas, generalmente yo lo hablo por ahí, o sea que eso no pasa nada. Pero bueno, no es la misión aprovechar hoy este debate sobre la Constitución para hablar de la clave, cuando apareció y cuando desapareció. No sé si él quiere decir algo. No, yo decir que es curioso que me pregunten a mí, que no tengo responsabilidad ninguna del gobierno, que no tengo administración. Yo comprendo que este año se han cumplido también los 100 años de la guerra de Cuba. Yo sé que yo tengo la culpa de la guerra de Cuba y de todo lo demás, pero no, yo no tengo nada que ver en la clave. Yo he sabido hoy, con la cifra que da José Luis, que he venido varias veces, y probablemente si hubiera seguido la clave, pues más veces hubiese venido, ¿no? En cuanto ha habido una, me han invitado, con mucho gusto he venido. Sí, es verdad, la verdad es que Guerra es de los pocos que nunca ha dicho que no, incluido hoy, eso es verdad. Podría haberle molestado venir, pero en absoluto. Un poquito más de volumen, por favor, a Merino, para que lo digamos aquí mejor. Y adelante, José Luis. Sí, y respecto de los invitados que están en el programa y de los que no están, y pudieran estar, hay también muchísimas llamadas, especialmente, de las que recojo especialmente dos. Una, que por qué no hay ninguna mujer, que llamó una señora desde Barcelona para hacer esta pregunta, que pueda representar dignamente a las mujeres de este país para hablar de la Constitución, y otra de por qué no hay ningún invitado radicalmente contrario a la Constitución. Bueno, son preguntas para mí, por lo visto. Sí. Sí. Bueno, pues esas dos son muy sencillas de responder. Una, porque en el protagonismo que hemos buscado a la hora de seleccionar hoy no había ninguna mujer. Si lo hubiera habido, seguro que estaría aquí. Y los que nos conocen saben que en la clave generalmente trabajan más mujeres que hombres incluso, o sea que por ese camino no nos podrían pescar nunca. Pero no la había, o sea que no es el caso. Y nosotros no somos de los del porcentaje, que haya un porcentaje forzado de tantas mujeres o de tantos hombres, sino de los que realmente tienen que ver con el asunto. Y la segunda es lo de los radicales, y tengo que decir, no lo dije al principio, pero porque suponía que nos lo iban a preguntar. No sé qué se entiende por radicales, porque claro, bueno, algunos sí entendemos cuáles son radicales seguro, pero otros son más dudosos. En cualquier caso, lo que sí tengo que decir es que los nacionalistas sí han sido invitados. Por ejemplo, el señor Roca ha excusado su asistencia en el último momento, y de los nacionalistas del País Vasco, concretamente del PNV, algunos de los que participaron decisivamente, fueron protagonistas políticos en aquellos momentos, pues no han querido venir. Como de costumbre, pues tenemos que decir simplemente que han sido invitados y no han querido venir. Nada más. ¿Más preguntas? Y no sé si alguien quiere añadir algo pues con respecto a mí esto. sí me gustaría añadir algo. Sí. A mí sí me gustaría añadir algo en relación a la segunda pregunta. La primera es de carácter más doméstico, ¿no? Pero en relación a la segunda pregunta, yo pienso, si tenemos en cuenta cuál fue el resultado del referéndum cuyo 20 aniversario conmemoramos, si hubiese habido alguna persona... Cisneros, perdón por el paréntesis. Sí. No lo hemos dicho y a lo mejor conviene para los más jóvenes sobre todo saber que eso es curioso también. El referéndum de la Constitución fue aprobado con la participación del 67 y pico % de los españoles, o sea que tampoco era una participación muy alta, pero bastante alta para la acostumbrada al electorado, y de ese 67 y pico, el 80 y tantos %... 87 votó a favor, 7 y pico contra. Perdón. Realmente ha suplido mi intervención, porque lo que hubiera querido decir, primero, la participación sin duda no fue más alta porque no fue un referéndum competitivo, precisamente porque no había fuerzas significativas que defendieran el no a la Constitución. Si hubiera alterado la realidad representativa de la época, si hubiéramos si hubiera el programa dado cabida a las posiciones muy residuales de extrema derecha o de extrema izquierda que defendieron el no a la Constitución. El asunto de los nacionalismos tiene otra etiología. Yo no lo vincularía con este porque el nacionalismo catalán, aparte de la persona de Miguel Roca, el nacionalismo catalán fue uno de los artífices más determinantes y más decisivos de la propia construcción del consenso constituyente. Importa. José Luis, si hay alguna pregunta más en relación con los nacionalismos, quizá conviene hacerla ahora para no diversificar los temas. ¿Hay alguna más interesante para hay cantidad. Pues venga, a ver si podemos resumirlas en 2 o 3 que sean muy significativas.
No sé, bueno, esta es una muy genérica que hay para el señor Guerra, dice si es posible que las lecturas de la Constitución española se hagan desde la lealtad constitucional y no desde la deslealtad. Bueno, yo creo que las lecturas solo se pueden hacer desde la lealtad. Yo las relecturas no soy muy aficionado, porque yo la leo, ya la he leído muchas veces, pero no creo que cada vez haya que dar una interpretación distinta, porque la Constitución es un contrato social, es un pacto social, y los pactos se firman y se cumplen. No cada vez cuando le conviene a uno, vamos a releerla a ver si saco un poco más, que es lo que a mí me da la impresión que hay debajo de las manifestaciones de la relectura constitucional. Lo que hay debajo es obtener algunas ventajas políticas coyunturales, socapa de no reformar la Constitución. Yo debo decir con toda claridad que ante los que se pronuncian diciendo hagamos relecturas generosas con amplitud de mira, etcétera, etcétera, yo prefiero mucho más que digan reformemos la Constitución. Quiero reformar esto y esto y esto. Me parece más leal, con más lealtad a la Constitución, más legítimo que no decir hagamos relectura a ver lo que podemos sacar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que no es solo un problema de lealtad, es que en último término el dueño de la reforma es el pueblo español en su conjunto. El procedimiento de reforma remitiría a una nueva apelación a la decisión soberana del pueblo español, mientras que a través de esas técnicas resbaladizas de las relecturas o de las interpretaciones generosas se puede producir una auténtica suplantación del dueño de la soberanía, es decir, del sujeto titular del poder constituyente. Se trataría de eludir su pronunciamiento. Se supone que estas últimas semanas que se habla mucho de eso de reforma posible, relecturas, tantas cosas, a mí siempre me da la impresión, no sé si hago ahí de abogado del diablo, que los que lo plantean siempre piensan en más, no sé si llamar delegación, autonomía, independencia, no sé cómo, es decir, más para ellos. No se plantea nunca la posibilidad de que pudiera ser reformada la Constitución al revés. Al revés. Hombre, alguna gente lo podría pensar, en algunos aspectos alguien lo podría pensar, pero no es que usted interprete libremente esto de que quiere más. No, que se está hablando de autodeterminación, no es que haya que hacer muchas interpretaciones. Respecto de la reforma, yo quiero ser muy claro, las constituciones son todas reformables. Quien quiera reformar la Constitución tiene toda la legitimidad para solicitarlo, para plantearlo. Ahora, yo quiero saber, cuando alguien dice, quiero la reforma, quiero saber en qué sentido. Porque a mí me preguntan mucho, sobre todo periodistas, me preguntan, ¿usted es partidario de la reforma de la Constitución? No sé. Dígame en qué sentido. Cuando usted me diga, quiero reformar donde dice esto, quiero que diga esto otro, ya tendré yo elementos de juicio para decir soy partidario, no soy partidario. Ahora, esto de la reforma de la Constitución, sin que nadie diga, quiero poner esto en la Constitución, es imposible pronunciarse. Carrillo quería añadir algo. Sí. Pablo David, ¿no? Puesto que hemos venido al tema más candente, probablemente, candente, ¿no? Estos días, yo querría decir una cosa que no se refiere tanto a si se debe reformar o no reformar, sino al problema de fondo. Miren ustedes, en la historia de este país, cada vez que ha habido un movimiento liberal, por un lado se quemaban las iglesias y los conventos, y por otro lado se producía el fenómeno del cantonalismo y el fenómeno del nacionalismo en Cataluña, en Euskadi, fundamentalmente ahí. Bueno, hemos dado un paso muy serio, y es que ya nadie se ha planteado quemar iglesias y quemar conventos. Ese es un gran progreso. Y sin embargo, el nacionalismo sí aparece ahí. Lo que eso significa, a mi juicio, es que es un problema real, que no se puede orillar simplemente discutiendo si se modifica o no se modifica la Constitución. Que hay, por lo menos, dos pueblos en este país que son naciones, que tienen una historia, que tienen una cultura y que tienen una personalidad propia. Y España y algunos de ellos en el siglo XVII han estado en una guerra de 12 o 14 años. Yo creo
que eso justifica el que nos aproximemos a ese programa, a ese problema, con comprensión. Se trata, a mi entender, de mantener el Estado democrático, el Estado español, pero si es necesario encontrar formas que permitan ubicar de una manera más consensuada a pueblos como Cataluña y como Euskadi, yo en principio no estaría en contra de que esos problemas se abordaran de una manera seria. Evidentemente yo pienso que sería un disparate tremendo, tanto para Euskadi como para Cataluña, apartarse del Estado español. Sería un perjuicio también tremendo para el resto del Estado español. Esa no debe de ser la solución, pero me parece que deberíamos estar preparados a un esfuerzo de consenso para que esos problemas no se envenenen más y para ver si algún día nos pasa con ese tema lo que nos ha pasado con la Iglesia y con los conventos, es decir, deja de ser un problema. ¿Quieren intervenir todos? Yo quiero decir, un momento, quiero decir solo, que están en turno de preguntas, que vamos a ver si somos breves en esto. A lo mejor este es un problema que habría que discutir en un debate sobre los nacionalismos, pero en fin. Venga, arrancando de lo que ha dicho el señor Guerra, yo estoy absolutamente de acuerdo en que efectivamente la lealtad constitucional impone el que todo aquel que quiera plantear su reforma pues lo diga clarísimamente y diga en qué. Pero también estoy completamente de acuerdo en que si llegara a plantear la reforma de la Constitución, como todo esto jurídico, caben interpretaciones. Las interpretaciones lo que pasa es que tienen que ser leales con la propia Constitución. Pero yo, por ejemplo, he entendido siempre que ese título octavo de las autonomías, desde mi perspectiva, podría conducir perfectamente en un desarrollo sensato y un desarrollo razonable y cronológicamente, según los fines y las circunstancias, a un auténtico proceso federalizante en este país. Lo he entendido siempre. Creo que la actitud de la interpretación autonómica como defensa frente al federalismo no es buena. La actitud dinámica de lo autonómico como camino hacia las soluciones que mejor acomoden, consensuadas, es una solución absolutamente razonable y que no tiene por qué verse ni por qué ser anatemizada por nadie. Todos yo me le han pisado lo que iba a decir, porque lo han hecho prácticamente. Pero como ha empezado Alfonso Guerra, o sea, no hay quien niegue que los hábitos, las costumbres, el lenguaje, de eso lo tienen. A mí hay dos cosas que me han impresionado. Una es la supresión en el año 1932 de los estatutos y luego los 40 años de la dictadura, donde ya no solamente es que hay una prohibición de estatutos, es que se prohíbe hasta bailar la sardana. O sea, bailar la sardana era casi un pecado. Sí, pero ¿cómo me está usted contando esto? Entonces, cuando llegamos a hacer la Constitución, estamos aquí en alguna medida, pues el tema de las autonomías, y cuando estuvimos estudiando el tema de Estado federal o no, las autonomías quizá tengan sus defectos, pero yo me sumo a lo que decía Alfonso Guerra. A mí no me vale que me reforme la Constitución. Dime dónde quieres que la reforme. ¿En qué punto quieres que la reforme? Porque efectivamente no es comparable Cataluña, País Vasco y Galicia, por ejemplo, que eran los tres estatutos más importantes, con mi Andalucía de mi alma, que pasa por Andalucía y pregunta quién va Blas Infante, y el 90% es que no sabe quién es Blas Infante. Pero tuvimos en algún momento que hacer este conformismo. Por lo tanto, yo me sumo a todo este planteamiento, que a todos los que hayan preguntado efectivamente sobre el tema de los nacionalismos, creo que es un tema que no se está tocando profundamente, pero que eso hay que decirlo como dice Alfonso Guerra. No me hable usted de reforma de Constitución. Vamos a hablar de temas puntuales. Alfonso Guerra y Martín. Yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con el principio general que acaba de enunciar Santiago Carrillo. Totalmente de acuerdo y creo que nadie puede estar en contra. Ahora, luego en la práctica tenemos que ser muy sinceros e interpretar las cosas como las vemos con claridad.
Y hoy día las reivindicaciones nacionalistas que se están dando, el documento de Barcelona, el documento de Estella y el documento de ETA, dicen cosas muy diferentes en estos documentos, pero hay una cosa en la que coinciden los tres, que la Constitución no les sirve, que los estatutos no les sirven. Y yo he llegado a la conclusión, si no estamos en un momento en que las élites políticas nacionalistas se han convertido no en solucionadoras de problemas, sino en creadoras de problemas. Porque se nos remite continuamente a una situación histórica mejor que la actual, que no ha existido nunca. Siempre la izquierda siempre ha buscado, toda persona progresista de izquierda, una persona que tenga el corazón de avanzar, siempre ha buscado la utopía hacia adelante, lo que no hay lo quiero construir. Claro, el nacionalismo está buscando la utopía retrospectiva. Quiero volver a una utopía que no existió. Claro, aquí tenemos que ser muy claros, absolutamente claros. Mi impresión es que aquí se está jugando para sacar ventajas políticas coyunturales. Porque luego van a Santiago y rebajan totalmente lo que han dicho de la Constitución y dicen, no, si vale con una relectura. Y aparece la famosa palinodia esta de hay que tener altura de mira, hay que ser generoso. Cuando oigo decir hay que ser generoso, hay que tener altura de mira, yo lo que escucho es, ¿qué hay de lo mío? ¿Cuánto me va a dar? Claro, es que no puede ser que ignoremos lo que ha pasado en España en muy pocos años. Donde hay un problema hay que atenderlo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Santiago. Ahora, tenemos que saber que en 20 años, en menos de 20, España, que era un país centralista, autoritario, muy centralista, muy autoritario, ha pasado a ser el tercer país del mundo en descentralización. El tercero del mundo en 10 años, en 12 años, digamos en 20 si se quiere, ha sido menos. Claro, no podemos estar continuamente ampliando, porque claro, desde ese punto de vista, podríamos llegar a algo que es la disolución de algo que es el conjunto. Entonces yo soy partidario de dos derechos, de los dos derechos con la misma intensidad. El derecho que tiene cada comunidad a organizar su identidad todo lo profundamente que quiera. Segundo derecho, que esa identidad de las comunidades no impida la existencia de un proyecto histórico, cultural, lingüístico que se llama España en Europa. No, simplemente apelar a Santiago y a Pablo. Es decir, Pablo, si efectivamente fuera una solución federal, que podría estar habilitada por determinada evolución de nuestra Constitución, fuera la solución, pues bendito sea Dios, es que no lo es, porque la federación supone justamente homogeneidad, igualación, simetría, y los nacionalismos, lo que más radicalmente repugnan son los elementos. Yo soy federalista y no nacionalista, claro, pero solo a ellos. Pero no es la solución. Pero no es la solución al conflicto tal y como lo planteaba Santiago. Y yo a Santiago, aceptando obviamente el diagnóstico de que ante una realidad conflictiva hay que afrontarla con claridad, además con disposición de resolverla, pero también tengo que decirle primero que al final, en democracia, hay problemas, hay conflictos que no admiten la composición o la transacción, sino la prevalencia del principio democrático de mayorías y minorías. Y tendremos que atender también para la solución de ese problema al principio de mayorías y minorías entendido en el conjunto de la nación española. Y, bien, Alfonso, es decir, efectivamente, yo también tendríamos inevitablemente que denunciar hasta qué punto derechos y libertades sagrados, derechos y libertades individuales, pueden verse sacrificados en aras de unos supuestos derechos colectivos de estirpe dudosa, yo entiendo que profundamente reaccionaria, y que muchas veces obedecen a la construcción de una impostura histórica. Yo tres cosas quisiera decir. Una, que no podemos, por supuesto, aspirar a que todos tengamos la misma idea de lo que es España y lo español, punto primero. Segundo, como ha dicho ahora Gabriel Cisneros, justamente la posición de los nacionalismos catalanes y vascos es pretender tener un factor de diferenciación que en determinados aspectos podemos convenir todos, pero no un planteamiento, de cierto modo, igualitario, que sería el propio de un país federal. Y luego, ya que estamos hablando de la Constitución, el artículo 2 dice que la Constitución descansa sobre la unidad de la nación española, y no es tanto la defensa del Estado, que a veces se utiliza de forma excesiva para no hablar de España y de su nación. Se llega en alguna televisión, cuando
se habla del parte meteorológico, a decir que nieva en el Estado español, que debe estar nevando en el despacho del presidente del Tribunal de Cuentas. Yo, y con eso acabo, hace 2 veranos, cuando la gran explosión nacional española, que fue la protesta airada y clara y terminante y ejemplar por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, todos hicimos un hincapié especial en la respuesta al secuestro y al atentado y al asesinato, y quizá no nos dimos cuenta en qué medida hubo una explosión popular también de unidad nacional. Yo, lo que más me impresionó, aparte del secuestro y el asesinato, es que en Arrecife de Lanzarote se manifestaron una tercera parte de la isla por un tema de Hermoa. Seguramente aquella gente al día anterior no sabía que existía Hermoa, pero consideraron que algo común, que algo que les concernía, que era España, estaba existiendo en el País Vasco. José Luis, vamos con más preguntas y a ver si son ya muy concretas, porque yo he dejado, ya sé que nos hemos extendido ahora en el debate, pero sabía que era fundamental, si no iban a considerar que no queríamos abordarlo. Vamos con preguntas concretas y a ver si nos responden nuestros contertulios. Yo, en nombre de los espectadores que han llamado tantos, pues tengo que defender su derecho a que salgan las más posibles, ¿no? Venga, ahora respuestas concretas. Ahora que acaba de citar, siguiendo con el tema nacionalista, que bueno, agotaríamos las preguntas por esos derroteros, siguiendo con esta cuestión y ya que el señor Martín Villa ha citado el artículo 2, le preguntan al señor Cisneros lo siguiente: si es cierto que en el primer borrador de la Constitución, en el artículo 2, se tuvo que modificar por presiones militares, haciendo alusión al carácter indivisible de la nación española. No, en absoluto. Es decir, efectivamente el artículo 2 fue, en términos absolutos, el de más ardua elaboración, y es verdad que creo que es un artículo perfectamente equilibrado, en que por una parte se afirma la unidad de la nación española, que como decía Martín Villa, y de ahí sí me arrogo el perdón, un cierto orgullo de protagonismo, es en el C. En un momento determinado se consideró la hipótesis del nacimiento constitucional de la nación. Podía decirse la Constitución fundamenta la unidad, etcétera, y pasó a decir la Constitución se fundamenta, pero esa afirmación de unidad va inmediatamente acompañada por el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Y eso sí, es verdad que luego tiene el artículo unas fortísimas cautelas retóricas con la referencia, con fuertes elementos retóricos, de la patria común indivisible de todos los españoles. La redacción concreta del artículo 2 fue aportada por el ponente comunista, a la sazón, Jordi Soletura. Por supuesto, la redacción del artículo, el proyecto del artículo, fue conocido por el Gobierno de la Nación. Si el Gobierno de la Nación lo sometió, o si el vicepresidente Gutiérrez Mellado lo miró con especial atención, pues lo ignoro, y me parecería perfectamente razonable que así fuese. Pero desde luego un condicionamiento en el sentido de coacción o de limitación fáctica a la autonomía de los constituyentes al redactarlo, lo niego. Otra pregunta, José Luis. Siguiendo con el ejército, ahora le preguntan al señor Martín Villa, un espectador, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en caso de segregación de una comunidad autónoma. Y otro afirma ese papel porque dice, si se considera democrático que si se declara la independencia de Cataluña, País Vasco o Galicia, si el ejército español actuaría para impedirlo, como dice la Constitución. Bueno, yo creo que es una interpretación excesiva el que atribuya la Constitución a las Fuerzas Armadas poder de actuación por su cuenta y autónomo. Yo no me planteo ese supuesto, sino en general las Fuerzas Armadas actúan a las órdenes del gobierno legítimo, por lo tanto las Fuerzas Armadas españolas, en el marco de la Constitución, no pueden actuar por su cuenta, sino que tienen que actuar a las órdenes del gobierno legítimo. José Luis Manino, que no nos peguen los espectadores, pero me dicen que tenemos tiempo muy escueto para 2 últimas preguntas. Pues, bueno, la penúltima que sea también respecto de los nacionalismos, porque también han hecho varias de un tema tan conocido y tan debatido, y se la hacen al señor Carrillo, y le preguntan, en esta Constitución tan democrática, ¿es constitucional que los españoles no puedan estudiar el castellano en aquellas comunidades autónomas que tienen otra lengua que no es la española?
Hombre, yo tengo la impresión de que los españoles pueden estudiar el castellano en las comunidades que tienen una lengua propia. No creo que eso esté prohibido en ningún lado. Aparte de eso, la verdad es que quizá yo no soy el más calificado para contestar a esa pregunta. ¿Alguien tiene alguna respuesta contundente? Bueno, sí, yo puedo decir algo, lo que opino, sí. La Constitución es clara en cuanto a que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Lo dice el artículo 3 y dice: todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y enseguida dice: las demás lenguas españolas serán también oficiales las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Es decir, la Constitución dice que allí donde hay una lengua propia tiene que haber bilingüismo. Y hasta ahora esto se había respetado. Y además en la conciencia de la gente, por ejemplo en Cataluña, no hay ningún problema lingüístico. El problema lo crean los políticos, que hacen una ley en 1998 que trastoca el bilingüismo para introducir un monolingüismo. Y lo cual es absurdo porque no hay ningún problema lingüístico entre la población. Y ahí se ha enredado en una cuestión que seguramente habrá pocas personas, pero una de ellas es la que pregunta: quiere que sus hijos aprendan en el lenguaje X, en la lengua X, en español, en castellano, en catalán, lo que quiera que sea, y resulta que en algún lugar no le permiten más que en una. Última pregunta, José Luis, por Señor favor. Castellano, ¿costó mucho a la izquierda española aceptar la monarquía en la Constitución? Le costó en la medida en que, como fuerza democrática, entendió que fueran cuáles fueran sus posicionamientos, y esta es mi opinión, se ha de estar a lo que resuelve la mayoría de la ciudadanía, sin perjuicio de que uno personalmente pueda seguir defendiendo otra forma de Estado, de gobierno, que le pueda parecer más progresista, pero la lealtad a la Constitución no es una lealtad a un texto escrito, es una lealtad a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que la han votado. Y en ese sentido, yo no he tenido ningún problema en prometer lealtad a la Constitución cada vez que he ocupado una determinada acción pública, y estoy dispuesto a no pasar nunca por perjuro, lo cual no significa que no me parezca que efectivamente la República, pues sinceramente, es más presentable, me parece bastante más democrática, pero hasta que logre convencer a todos los ciudadanos, ya verá usted el trabajo que tengo. Hombre, yo creo que Pablo Castellano tiene razón cuando dice que una persona inteligente y sensible tiene que entender como más razonable que la jefatura del Estado se elija y no que sea una herencia. Es una razón racional. Eso parece. Pero en el año 1978 la izquierda, como lo que no era la izquierda, la derecha o el centro, lo que fuera, entendió que esas ideas y el pasado no podían imposibilitar el presente y el futuro. Entonces el Grupo Socialista, el Partido Socialista, presentó una enmienda defendiendo la República y se hizo votar. Queríamos que se votara, porque así no era algo decidido fuera de la legitimidad de la soberanía popular, no era algo de designación de un régimen no democrático. La verdad es que entonces no fuimos comprendidos y me parece que ahora tampoco. ¿Cómo apetece seguir con algunos de los debates que aquí ya se han apuntado y quedan colgando, como las lenguas, los nacionalismos y ahora el sistema político, ¿no? Bueno, pero esta es una clave única por el momento al menos. De todas maneras, tienen ya, yo no quiero hacer aquí publicidad ni barata ni cara, pero tienen ya por ahí se están distribuyendo claves de entonces, donde estos tres temas, por ejemplo, que acabamos de abordar, ya fueron discutidos. Y cuando se me planteó a mí, desde un periódico se me planteó a mí, sacamos las claves de entonces, y yo pensé, van a quedar muy antiguas, va a quedar este otro tiempo, ¿no? Pero luego me puse a verlas y dije, pues están muy apasionantes, a veces más apasionantes que las de este momento, o que los de este momento. De modo que yo creo que les va a merecer la pena, por lo menos a los seguidores habituales nuestros. Gracias, en primer lugar, a esta casa, que es la de todos ustedes, me ha dicho el presidente, porque es el pueblo soberano el que está aquí representado. Y la verdad es que es un honor haber podido hacer una vez una clave en el Congreso de Diputados, en las Cortes Españolas. Gracias a todos los que han estado aquí, que como de costumbre ninguno nos ha pedido ni los temas de que se iba a hablar, ni quiénes iban a ser sus contertulios, ni sus contrincantes, ni demás. Gracias por lo que han aportado al buen entendimiento entre los españoles, los que participaron en ello. Y gracias a todos ustedes, y habrá más ocasiones de seguir hablando. No se preocupen. Buenas noches.